El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira la higuera que maldijiste, está seca. Jesús le respondió: tenga fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo en contra de su hermano, para que también su Padre que está en los cielos les perdone las ofensas. Palabra del Señor. Que por la proclamación de ese santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Ahora sí pueden tomar asiento, por favor, en el nombre de Jesús. Ya es justo y necesario, amén. Esto no estaba presupuestado y Dios me acaba de cambiar la predicación. Yo quiero que ustedes escuchen un texto del Antiguo Testamento. Eclesiástico, en el capítulo 3, versículo 9 dice, escúchenme, ¿escuchan? Sí. Dice, porque la bendición del Padre asegura la casa de sus hijos, pero la maldición de la madre arranca hasta los cimientos. Palabra de Dios. Digan conmigo, la bendición del Padre asegura la casa de sus hijos. Pero la maldición de la madre rompe hasta los cimientos. Qué palabra tan dura, ¿no? Yo ya les explicaba muy rápidamente qué era la palabra bendecir. La palabra bendecir significa decir bien, hablar bien, expresarse bien de algo o de alguien. ¿Y qué significa la palabra maldecir? Decir mal, hablar mal, expresarse mal de algo o de alguien. Vea qué interesante. Cuando uno se pone a romper ataduras, maldiciones, vea todo lo que pasa. Nosotros no entramos en una oración profunda de liberación, aunque parecía o no. Nosotros entramos en una oración profunda de perdón. En eso estábamos, bendiciendo. Y cuando usted bendice, rompe la maldición. Y cuando la maldición se rompe, vea lo que sucede. Hay gritos, vómitos, llantos, de todo. ¿Por qué? Porque la bendición rompe la maldición. Entonces, cuidado papás y cuidado mamás, cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos a través de las palabras o a través de las obras. A veces somos muy mal hablados. Y cuando hay un problema, una dificultad, hay una situación
bastante difícil o al límite, lo que hacemos es lanzar palabras de maldición. A veces no necesitamos que nos hagan brujería, ni hechicería, ni que el diablo y los brujos se levanten contra nosotros para poder ser maldecidos. A veces nosotros mismos maldecimos a los nuestros. Cuando la mamá o el papá le dice a sus hijos palabras duras, las escuchamos en la oración: tonto, estúpido, no sirves para nada, eres el peor de mis hijos, y palabras aún más fuertes que no las quiero repetir. Ahí viene esa palabra a hacer una atadura en esta persona. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que no venimos a maldecir, sino que venimos a bendecir, a hablar bien. Padre, pero es que usted no sabe la realidad que yo vivo con mi hijo. Padre, tal vez no la sé, pero sí sé que si usted apoya esa realidad con palabras aún más fuertes, la situación se va a poner más dura. La situación se va a poner más difícil. Pero si usted empieza a cambiar su lenguaje y en lugar de maldecir, empieza a bendecir, yo sé, mi hermano, que la situación va a cambiar. Yo les voy a contar un testimonio. En Colombia teníamos un seminario, una casa de oración muy bonita, nos reuníamos diariamente, casi 1000 personas, y los fines de semana superábamos los 3000 en la casa de oración. Resulta que cuando adquirimos esa bodega, en la bodega donde nosotros nos reuníamos, era un lugar grande, había un gato negro. Yo creo que ese gato no tenía un pelo blanco, negro, un gato grande negro. Y la persona que nos vendió la bodega nos dijo lo siguiente: les limpié bien la bodega, pero lo único que les dejo de malo es un gato negro, dice. A ese gato le decían Satanás, que Dios lo ate y lo reprenda, de lo mismo negro y lo mismo feo que era ese gato. Usted pasaba por cualquier lugar donde el gato estuviera cerca y se le botaba encima, lo atacaba, lo mordía, lo arañaba. Era una cosa tremenda. Y entonces los dueños anteriores con escobas y con todo le pegaban a ese pobre gato y lo maldecían, y el gato se volvió una bestia. Llegamos y había un seminarista. Este seminarista amaba mucho a los animales, en sobremanera, y empezó a tratar bien ese gato. Lo buscaba para llevarle comida, lo buscaba, lo bendecía, lo buscaba, y entonces el gato empezó a cambiar. Vea qué interesante, un animal, así como vemos ese perro que casi lo patean, un animal que lo pateaban, le pegaban, lo insultaban, y entonces se volvió una bestia. Pero llegó este hombre y empezó a bendecirlo, y empezó a tratarlo bien, y empezó a darle comidita, y a darle buen trato, y empieza este gato a cambiar, y a cambiar, y a cambiar. Hasta el punto que lo digo yo como testimonio, de que este gato, para mí, digo yo, que se volvió un gato cristiano. ¿Y saben por qué? Porque al final no salía del Santísimo, y murió dentro del Santísimo. En la capilla, debajo del altar. Ahí se echaba, y decíamos nosotros que el único religioso que hacía oración era el gato. Y si un animal irracional, bruto, cambia con un trato bien dado y con una bendición, ¿cómo no va a cambiar la realidad de nuestra familia cuando nos dedicamos a bendecir? Porque ¿cuál es el problema? Que si nosotros no nos acostumbramos a bendecir, sino que a maldecir, esta maldición viene a ser el mismo o el peor efecto que un verdadero maleficio. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué nos va mal en la vida? ¿Por qué nos va mal en la economía? ¿Por qué no consigo trabajo? Porque cuando usted tenía uno decía, este maldito trabajo, y entonces simplemente maldijo usted su empleo. ¿Por qué será que estoy aguantando hambre, pasando necesidades? Porque cuando le dieron algo no le gustó, dijo, esta maldita comida, y sencillamente maldijo usted sus alimentos. Vea qué interesante. Y a veces vamos un poco más allá.
A veces cometemos el error de ir donde las brujas, los brujos, los hechiceros, los adoradores del demonio, que tengo una pelea casada en mi ministerio directamente con ellos y siempre los denuncio, pero la gente va donde el brujo para que el brujo lo maldiga. Y la gente va donde el brujo y le paga con su dinerito al brujo y sin saberlo está maldiciendo su economía y la economía de su familia. Cuando usted paga por brujería, cuando usted paga por el pecado, usted está maldiciendo su economía y se preguntan, ¿por qué será que me va mal en mi economía? Porque hay una maldición. Vean que nos dice a nosotros el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 y San Mateo en el capítulo 12, que el diablo no puede echar fuera al diablo y que un reino dividido no puede prevalecer. Satanás no va en contra de Satanás, nunca, nunca en la vida, nunca lo va a hacer, porque su reino no se divide. Si usted va donde un brujo, para que el brujo lo limpie, lo que el brujo le va a hacer es maldecirlo, lo maldice, para que usted dependa totalmente de él. Y para que usted le vaya mal en la vida y tenga que volver donde él y vuelve y lo maldice. Y si usted va a que ataque a otra persona, ¿qué es lo que hace el brujo? Vea qué interesante. Lo que hace el brujo es maldecir a la persona. Entonces, cuando el brujo maldice a la persona a través de muñecos de trapo, cera, plástico, plastilina, madera, estiércol humano o animal, a través de fotografías, nombres completos, prendas de vestir, ¿qué hace el brujo? Desea mal sobre la persona. ¿Qué significa maldecir? Decir mal, hablar mal, expresar mal. Eso es un maleficio. El brujo lo que hace es desear mal contra la persona. ¿Y qué pasa con la persona? ¿Empieza a irle mal? ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque fue maldecida. Entonces, en lugar de ir al brujo para que lo maldiga a usted y maldiga a la persona, lo que usted tiene que hacer es bendecir. ¿Y cómo lo bendice usted? Vea qué interesante esto, el evangelio que les acabo de leer. El Señor Jesucristo le había dicho a una higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Dos cosas. En el evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículos 18 y 19, la higuera se seca inmediatamente. ¿Cuándo se seca la higuera? Pero en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14, la higuera se seca al otro día. ¿Cuándo se seca la higuera? Hay maldiciones que se ven inmediatamente, como en Mateo, que se secó inmediatamente. Y hay maldiciones que se ven después del tiempo. Hay maldiciones que se ven en la vida personal, como lo vimos. Pero hay maldiciones que pasan a las familias, pasan a las generaciones, se ven después del tiempo. Y eso es algo que nosotros debemos que entender. En el caso de San Marcos, la higuera se secó al otro día y por eso Pedro le dice, no es palabra del padre Bernardo, es palabra de Dios. Pedro, recordándolo, le dice, mira maestro, la higuera que tú maldijiste. ¿Cuándo el Señor la había maldecido? ¿Cuándo? El día anterior. Y le dijo, maldita higuera. No, le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Es decir, una palabra negativa, decir mal acerca de algo o de alguien. Y la higuera se secó. Algunos dirán, padre, pero es que Jesús no vino a maldecir. No, yo lo sé que no. Vino a enseñarnos y nos da una enseñanza para que nosotros no maldigamos a nuestras familias, porque podemos estar haciendo que nuestra familia se seque su salud, se seque su economía, se seque su libertad, se seque su bendición. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos haciendo. ¿Me hago entender o no? Vea lo peligroso que es hablar mal, decir mal, expresarse mal de algo o de alguien. Y estamos acostumbrados a hacerlo y tenemos que aprender a no hacerlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver reflejado en nuestra familia. Sin embargo, el Señor
nos da a nosotros la cura en contra de la maldición. ¿Quieren saber cuál es la cura en contra de la maldición? ¿Sí o no? Sí. Vea lo que le responde el Señor a Pedro. Yo les aseguro que quien diga a este monte, digan conmigo, el monte. El monte. Más fuerte. El monte. ¿Cuál es el monte en este momento? El monte puede ser la enfermedad, el demonio, el problema, la atadura, la maldición. Ese puede ser el monte. Y el Señor dice, yo le aseguro que quien diga, lo voy a decir yo a mi manera, a esta maldición, a este monte, a este problema, quítate de aquí y arrójate al mar. Digan conmigo, el mar. El mar. Más fuerte. El mar. Ahora digan conmigo, el monte. El monte. Al mar. Al mar. ¿Qué es el monte? ¿Qué es? El problema, la dificultad, la enfermedad, la maldición. ¿Y qué es el mal? El mar es símbolo del mal. Mírenme aquí. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús había tomado un barco para pasar al lado de los paganos? Y que al llegar al lado de los paganos se encontró con un endemoniado que vivía en medio de los sepulcros, que está en San Marcos capítulo 5, versículo del 1 hasta el 21. Un endemoniado que vivía en Gerasa, que estaba totalmente endemoniado, que lo amarraban y rompían las cadenas, que no lo podían controlar, que se hacía daño él mismo y que vivía en medio de los sepulcros, y que sale este endemoniado al ver a Jesús y le dice, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido aquí antes de tiempo para destruirnos? ¿Se acuerdan, sí o no? Y entonces el Señor lo reprende, lo exorciza, ¿y qué le dice? Esta legión, porque eran muchos, ¿qué le dice? Permítenos entrar ¿en dónde? En los cerdos. Digan conmigo, los cerdos. Más fuerte, ¿en dónde? Los cerdos es símbolo del pecado, del monte, de la maldición. El cerdo es símbolo del pecado. ¿Y qué dice el diablo? ¿Dónde estaba el diablo? ¿Dónde estaba? En un hombre. ¿Y qué le dice? Déjame ir, ¿dónde? Al cerdo. ¿Y qué simboliza el cerdo? El pecado. Y cuando el Señor se lo permitió, fue el cerdo el pecado. ¿Y a dónde se lanzaron los cerdos? ¿A dónde? Al mar. ¿Y qué simboliza el mar? El mal. ¿Qué es el mal? El infierno. ¿En dónde tiene que estar el demonio? ¿En dónde? En el infierno, no en el hombre. El diablo no tiene que estar en usted. Porque es que usted no fue creado para ser habitado por el diablo. Usted fue creado para ser ¿qué? Templo vivo del Espíritu Santo. Y si el demonio quiere estar dentro de usted, usted tiene que decirle a ese demonio, a ese monte, que se vaya ¿a dónde? Al lugar que le corresponde. ¿Y en dónde tiene que estar el diablo? En el infierno, al mal, al mar. Yo les aseguro, dice el Señor, que quien diga a este monte, quítate de aquí y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea, es decir, que tenga fe. ¿Que tenga qué? Fe. Más fuerte, que tenga qué? Fe. Por última vez, que tenga qué? Fe. Vea qué interesante, que crea en su corazón. Mírenme aquí, ¿qué es la fe? Hebreos en el capítulo 13, versículo 1, 11.1, perdón, Hebreos 11.1 dice, mírenme aquí y hagan conmigo. Digan, fe es. Y hagan así, seguridad. ¿Qué es fe? ¿Seguridad de qué? Digan conmigo, de tener, y agárrense de algo, digan, de tener. ¿De qué? Ahora digan lo que se espera y levanten las manos, digan lo que se espera. Ahora digan certeza, que es lo mismo que seguridad, certeza. Y présteme este dedo, digan conmigo, de lo que no se ve.
A ver, sáquese un ojo para que no se le olvide. De lo que no son. Ahora mírenme aquí. ¿Qué es fe? Digan conmigo. Seguridad. De tener lo que se espera. Certeza de lo que no. Ahora no repitan nada. Mírenme aquí. Fe es seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Tal vez usted no lo vea, tal vez usted piense de que eso que usted espera está muy lejos, de que es imposible, pero si usted cree en su corazón que así va a suceder, Dios lo hará posible, porque todo es posible para el que tiene fe. Pero tenemos que creer ¿en dónde? En nuestro corazón. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate de aquí y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder, lo obtendrá. Digan conmigo, lo obtendrá. ¿Lo qué? Lo obtendrá. Es decir, lo verá realizado, será posible. Pero ¿dónde lo tenemos que pedir nosotros? Porque mírenme aquí. Cuando una persona va donde un brujo, yo para la gloria del Señor nunca he ido, pero yo he escuchado muchas cosas porque soy cura. Cuando una persona va donde un brujo, el brujo le entrega el amuleto, el fetiche, el talismán. Le dice, mira, carga esto contigo, ponte esto, pero pórtalo con fe. ¿Sí o no? Crea que portando eso usted va a ser protegido. Crea que portando esto a usted no le va a pasar nada. ¿Le dicen o no le dicen? Sí. Entonces el brujo lo manda a tener fe ¿en quién? En el diablo. ¿O no? Claro que sí. Por eso el Señor nos va a decir a nosotros que nosotros tenemos que tener nuestra fe es puesta en Dios. San Marcos 11, 22. Tengan su fe en Dios. ¿En quién tenemos que creer? En Dios. No en el amuleto, ni en el fetiche, ni en el talismán. Hay gente que cree que poniendo una herradura sobre la puerta ya el chamuco no va a entrar. Hay gente que cree que poniendo unos limones dentro de agua va a tener prosperidad. Hay gente que cree que si barre los martes y los viernes con ruda y azúcar y yo no sé qué, entonces los clientes le van a venir. Hay gente que cree que si carga una pata de conejo o pone una mata de sábila por allá, quién sabe dónde, o un trébol de 4 hojas, o quién sabe cuánta porquería se inventan, que si lo porta de esta o aquella manera, entonces le va a ir bien, y usted está poniendo su fe es en el amuleto, es decir, en el diablo, y su fe no tiene que estar puesta en el amuleto ni en el diablo, su fe tiene que estar puesta única y exclusivamente en Dios nuestro Señor, en Jesús que murió por ti en la cruz para darte vida y vida en abundancia. ¿Ven? Fuerte el aplauso al Señor Jesús. Por esa razón, mírenme aquí, el Señor dice, versículo 24, por eso les digo que cuanto pidan en la oración, cuanto pidan en la oración, más fuerte, cuando pidan en la oración, nosotros, para quitar esta maldición, esta enfermedad, ese problema, ese monte que se arroje al mar, al mal, tenemos que hacerlo en oración. Y es la diferencia con el brujo. Porque usted va al Padre y el Padre ¿qué le dice? Vea, confiésese, oración. Vea, vaya a misa, oración. Vea, reza el rosario, oración. Vea, haga ayuno, oración. Vea, lea la Biblia, oración. Vea, viva la vida católicamente estable, oración. Entonces a la gente le parece muy aburrido. Ay, pero este padre me manda a misa. Ay, pero este padre me pone a rezar.
Ay, pero este padre me pone a ayunar. Ay, pero este padre. Pero si va donde el brujo solamente le dice, cómprese esto y ya. Póngase esto y ya. No lo manda a rezar. Y a eso la gente le parece muy bueno. Porque la gente cree que solamente llevando esto ya se le solucionó el problema. Y si no se le solucionó, entonces va para que el brujo lo limpie. Y pasándose un huevito por encima, ya. Y entonces regándose con matas y con yo no sé qué, ya la gente no quiere rezar. Pero si usted entendiera el poder de la oración, si usted entendiera que cuando usted se levanta a rezar, todo cambia. Porque el Señor mueve absolutamente todo para bien de los que le aman. Usted entendiera este versículo bíblico, que todo cuanto le pidan al Señor, creyendo, lo habrán recibido, lo obtendrán. Porque Dios escucha nuestra oración, dice el Señor. Por eso les digo, todo cuanto pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. ¿Quiere la bendición de su hijo? ¿Quiere la bendición de su hija? Vaya a la oración, bendígalo y crea que su hijo ya fue bendecido y usted así lo va a ver, lo obtendrá. ¿Quiere que su hijo abandone el alcohol, la droga, o su hija, o su esposa, o su esposo? Vaya a la oración, bendígalo y crea que así es y usted lo obtendrá. Padre, que me están haciendo maleficios, brujerías, hechicerías, vaya a la oración, rompa esa porquería y crea que ya sucedió en oración y lo obtendrá. Porque cuando Dios promete, cumple. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Y vea qué interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque no es solamente hacer oración. Entonces, ¿qué más, Padre? Tenemos que trabajar nuestro corazón. Porque ¿cómo vamos a hacer nosotros oración si nuestro corazón todavía no está sano? Si no hemos perdonado de corazón, que muchas veces queremos hacer oración y viene a nuestra mente esa persona que nos ha hecho mal y tal vez la odiamos. Cuando usted no perdona, la palabra perdón significa el mejor regalo, el mejor don, regalo. Perdón, el mejor regalo que usted se puede dar o que usted le puede dar a alguien. Vea qué interesante esto. Cuando usted no perdona, usted empieza a sufrir del complejo del ganso. ¿Saben cuál es el complejo del ganso? ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? ¿Qué le dijo? Venganza, ¿cierto? Entonces, usted empieza a sentir ese deseo de venganza. Odio, resentimientos, y entonces usted no puede orar. Por eso el Señor dice en el versículo 25, cuando se pongan de pie para orar, perdonen. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Perdonar. ¿Tenemos que? Perdonar. ¿Tenemos que? Perdonar. Más fuerte, tenemos que? Perdonar. Porque si usted no perdona, va a sufrir. Si usted no perdona, va a querer vengar. Si usted no perdona, no va a poder orar verdaderamente de corazón. Hay una canción que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Pero mírenme aquí. Cuando hablamos del perdón, el perdón es algo que debemos que entender nosotros. Porque ¿qué es perdonar? Perdonar es una decisión. Perdonar no es un sentimiento, ni es algo que nazca. Usted nunca va a sentir hacerlo, ni le van a... Al contrario, cuando usted se acuerda, viene el dolor y viene el deseo de venganza.
Perdonar no es olvidar. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. Nunca va a poder olvidar. Usted es una persona inteligente, tiene las facultades del alma, memoria, inteligencia y voluntad. Dice Santo Tomás de Aquino, las tres potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad. Usted va a tener memoria, se va a acordar. Es más, se va a acordar como si usted fuese en San Lucas capítulo 6, versículo 26. Ustedes que me escuchan, yo les digo, escúcheme muy bien, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Dice, hagan el bien a los que los difaman y oren por los que los odian. Vea qué interesante esto. Mírenme aquí. ¿Somos capaces de amar, sí o no? Sí. Cuando usted odia, no. Váyame entonces a aquel que le hizo mal. Váyame a la mujer que le quitó su marido y la dejó aguantando hombre. Hágamela, vaya. ¿Es capaz o no? Dice usted sinvergüenza. ¿Sí o no? Váyame al hombre que le quitó su esposa. Váyamelo. Dígale, órale, compadre. Vaya. ¿Sí o no? No. Entonces uno dice, qué difícil es. Váyame a la persona que la violó. Vaya. Uno dice, padre, no puedo, padre. ¿Sí o no? No puedo, padre. El Señor dice, entonces bendigan a los que los maldicen, aquellos que les hacen brujería, que les quieren el mal y usted sabe que lo está dañando. Lo va a bendecir. Uno dice, no puedo, padre. Entonces vaya, hágale el bien a aquel que lo persigue. Vaya, hágale el bien. Uno dice, no puedo, padre. Pero vea que el Señor nos da una solución para que nosotros podamos hacerlo, porque sí tenemos que amar, sí tenemos que bendecir y sí tenemos que servir. Pero para poder hacerlo tenemos que tener un crecimiento espiritual. Por eso el Señor dice, oren por los que los difaman, oren por los que los odian, oren por los que quieren su mal. Entonces nosotros tenemos que unir nuestro querer al poder de Dios. ¿Y en dónde unimos ese querer? Si quiero pero no puedo. ¿A dónde? En el poder de Dios. ¿Y en dónde encontramos ese poder de Dios? En la oración. Cuando usted ora, usted crece espiritualmente. Por eso dice el Señor, cuando te pongas en pie para orar, perdona. ¿Y qué significa perdonar? Una decisión. Bendecir a esta persona, pedirle al Señor que donde quiera que esté, así le esté haciendo el mal, que sea una persona bendecida y usted así va a poder llegar a perdonar, es decir, a tomar esa decisión. Porque cuando usted perdona, dice el Señor, también su Padre que está en los cielos lo va a perdonar, lo va a bendecir. Y es lo que pedimos en el Padre nuestro. Perdona mis pecados como yo perdono al que me ofende. Es decir, si yo no perdono al que me ofende, tú tampoco me perdones, le estamos diciendo a nuestro Dios. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Aleluya. No hagan bu. Mírenme aquí que vamos a terminar. Hermanos y hermanas, cuando usted hace todo este proceso que yo les he enseñado, usted nunca va a maldecir. Ni a su familia, ni a sus amigos, ni a sus enemigos. Usted siempre va a bendecir. Va a ser una persona de bendición para los demás. Y la mejor bendición está en la oración. Dedíquese a orar por su familia. Padre, es que yo he insultado a mi hijo, he insultado a mi esposo, he maldecido, ¿qué hago? Dedíquese a orar, dedíquese a bendecir y usted va a ver que su familia va a ser bendecida, protegida, prosperada y en victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.